Bueno, y tenemos visitas en el estudio. ¿Cómo estamos? Sí, el presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, justamente el concejal Juan Salceda. Juan, ¿fuiste al jardín vos? ¿Es el de los jardines? Sí, y de las plantas al jardín número 5. ¿Es el de la calle Roca? El de la calle Roca. Roca. Espectacular. Sí. ¿Salita 3, 4, 5? No, hice al principio y la última, la de 5, ya en la escuela normal. Y después seguí el colegio. Ah, ¿pero la de 3? Sí. Ah, bueno, porque acá ninguno de los chicos fue al jardín. ¿No fueron al jardín? Solo yo que hice 3, sí, 4, obvio. 5. Jardín espectacular. Sí. Tengo compañeros de jardín que todavía los veo. Mirá. Hermoso. Después fueron mis sobrinos ahí, porque mi hermana vivía a la vuelta en la casa de mi abuela, en el edificio que había. Sí. Le tengo cariño. Bueno, y cómo no, son momentos re lindos. Bueno, Juan nos trae un tema no tan lindo. A ver, tiene que ver con el transporte, que decíamos, a ver, hay un pedido de la Cámara de Transporte de actualizar el boleto. Ya lleva bastante tiempo. Vos me dirás exactamente cuándo entró al Consejo Deliberante. Ha habido reuniones, hay propuestas. Se sigue dilatando la definición respecto de esto, pero ya a partir de hoy justamente empieza a, de alguna manera, repercutir en el público, desfavorablemente. Ya empieza a jorobarle la vida a la gente. El último servicio nocturno va a estar a las 10 de la noche, se empiezan a espaciar los servicios los fines de semana. Si no hay definición, se puede seguir agravando esto. Ya le llega a la gente el problema. ¿Qué pasa? Que no hay definición, que no se deciden, que no logran una mayoría en una postura en la Comisión de Transporte del Consejo. ¿Qué pasa? Yo te puedo decir primero, adelantar algo que es, nosotros siempre tuvimos una definición. Sí. O sea, no hay definiciones porque las cosas se logran por mayoría, sí. Pero nosotros, el bloque del oficial... hay mucha propuesta. Ahora vamos a ir. El bloque del oficialismo enseguida adelantó una postura que era de acompañar el pedido de la Cámara de Transporte. Y esto no es un aumento de boleto así per se, como pasaba en otro momento, sino que nosotros en un momento, después del plan de contingencia, tratando de resolver las cuestiones del transporte público que cambiaron de un día para el otro, habíamos surgido de la discusión y del seno de la discusión, aumento bimestral por IPC. El pedido de la Cámara de Transporte, que se anticipaba a las vicisitudes de un año electoral, era prolongar esa ordenanza que ya había sido votada, que es el aumento bimestral por IPC, que estamos en un periodo inflacionario que no está resuelto, pero que es mucho más bajo al que fue años anteriores, por lo cual tampoco era una cuestión tan dolorosa, sino era darle previsibilidad al sistema de transporte. Por lo cual hay que entender que es prolongar algo que ya votamos y que ya discutimos. Entonces, es difícil decir que elegiste una herramienta en un momento y ahora no. Que ahora justamente que en su momento ha descomprimido un poco. Exactamente. Sí. En su momento hubo paros en todos lados menos en Tandil. En su momento nosotros, para que no exista este cálculo que a veces existe entre los espacios políticos en función de su representación o de sus intereses particulares, nosotros adelantamos primero que nadie lo doloroso que va a aumentar por IPC, que nosotros veíamos que esa herramienta tenía que continuar. Lo hicimos el primer día. Hace más de 3 meses que este expediente está en la Comisión de Transporte, que se reúne todos los martes religiosamente a las 9:30, y después de 13... Hasta febrero o marzo, perdón Juan, se aplicó el 1 de marzo fue el último aumento. El 1 de marzo, ok. Que el aumento del 1 de marzo correspondía al IPC de diciembre y enero. O sea que imagínense la actualización que no hay con el IPC. Bueno, nosotros adelantamos rápidamente para no ir a ningún cálculo que nos parecía bien. Y los concejales del resto de los espacios políticos se manifestaron dentro de la comisión y afuera en los medios de comunicación como que veían que era una buena herramienta. Sí. Después vinieron las cuestiones individuales. Y ¿Pero la cuestión por qué? ¿Porque es un año político? Te lo voy a explicar, sí, porque es un año político. Y porque entienden hay elecciones este año. Y porque entienden, sí, a mi juicio, de que tienen que transformar toda una cuestión política cuando esta es una cuestión de las empresas, de la sostenibilidad y de los usuarios. Esto no es un proyecto del gobierno. Al gobierno no se le ocurrió, estaría bueno aumentar el boleto. Es un pedido de la Cámara de Transporte de prorrogar una ordenanza que ya se había prorrogado. Y lo más triste de lo que pasa ahora, que es lo que vos decías y es bueno explicárselo a la gente, que independientemente de la discusión política, la facultad para dar tarifa en el transporte público de pasajeros o en el taxi, etcétera, es del Consejo Deliberante. Sí. Entonces, nuestra responsabilidad es dar tarifa.
Después de 13 reuniones de comisión y de más de 3 meses de discusión, 13 reuniones de comisión. 13 reuniones de comisión, sí. Todo lo más, calculá, sí. Son 13 semanas. Sí. Después de eso, hoy la comisión todavía no pudo elevar un dictamen. Y yo en un momento dije, si no están de acuerdo, voten que no, que el boleto tiene que estar así, que tiene que quedar congelado todo el año. Pero nosotros lo que no podemos hacer es enfrentar, después de 3 meses de discusión, una medida de fuerza sin tener una conclusión concreta, donde el bloque de la Unión Cívica Radical, que representa al gobierno del intendente Lungui, el primer día firmó el dictamen y dijo, yo estoy para prorrogar esto. A partir de ahí, el resto de los bloques, en uso de sus intereses, que no me parece mal, empezaron a mezclar cuestiones políticas al aumento del gobierno, que son lícitas. Mejorar el pasajero frecuente, desenganchar el estacionamiento medio, cuestiones que tal vez no hacen directamente. No hacen directamente, tienen que ver con el transporte. Esas cuestiones, nosotros como gobierno dijimos, acá el proyecto que manda la Cámara es prorrogar el IPC, no habla de ninguna otra cosa. Si quieren discutir otro tema, lo discutimos por separado. ¿Qué fue lo que se logró en algún punto, un entendimiento con Unión por la Patria? Pero atar directamente el aumento a una cuestión política, y no es una cuestión de Boca River esto, o sea, el bloque del PRO y de Alternativa Tandil presentó una cuestión de congelar el estacionamiento medido. Sí. Nosotros no estábamos de acuerdo y lo explicamos por qué. Lo he explicado hace 2 días en el programa de Claudio. Pero igualmente lo llevaron a la comisión. Para nosotros es un error atar otra discusión que complejiza esto a otra discusión que es más pragmática, como es el aumento del IPC. Así todo lo llevaron igual. Y en charlas informales yo le dije, esto no va a prosperar. Se sometió a votación y no lo acompañó nadie. No es que el gobierno no le dio a los concejales, no lo acompañó. La Libertad Avanza tenía una voluntad de acompañar el aumento del boleto, pero hacía una matemática distinta, y desde el punto de vista de la matemática, que no es una ciencia inexacta, para mí era incomprensible. En algún momento, después de muchas charlas, entramos a ver dónde estaba la diferencia. Sí. Así todo, en el momento que había que llegar a una diferencia y que parecía que se podía, le pusieron una cuestión política en el medio, que es si Albanese dijo que el boleto valía $1, entonces ahora tenía que bajar porque como el dólar había bajado tenía que bajar, o si declaraban el transporte público como servicio esencial, limitando el derecho a huelga. Cuestión que ya se discutió en el Consejo Deliberante, que ya se debatió, que ya se dijo que el Consejo Deliberante no tiene esas facultades y que aunque las tuviera, tampoco tenía el acompañamiento de fuerzas políticas como nosotros y otras fuerzas políticas más que no creen en esta batalla cultural que se está dando en contra del derecho a huelga. Juan, el presidente de la Cámara de Transporte dice, lamentablemente los recursos no alcanzan para todo y por lo visto no se está entendiendo. Esto no se está entendiendo. A mí, estoy seguro que a mí no me lo dice. Sí, obvio, a los concejales. No, que no están entendiendo la situación tal vez crítica que hay. Hoy la responsabilidad absoluta es del Consejo Deliberante. Porque ni siquiera dijo no. Entonces yo lo último que les dije en comisión ayer, después de haber recibido esta carta, donde iba a haber una cuestión ahí de recorte de cosas, es, muchachos, si no van a hacer uso de la facultad que tiene, deléguenla en el Poder Ejecutivo. Y que tomen decisiones la gente que está acostumbrada a tomar decisiones y a resolver problemas. Hay un momento que hablar de la tribuna es fácil, pero ya me parece que el tiempo se siguió. Y por último, después de que se frustre el bloque del PRO y de Alternativa Tandil y que se frustre la discusión con la Libertad Avanza, de la cual para mí sigue abierta, pero yo ya no puedo hacer más que recibir. El único pánfilo que anda bloque por bloque golpeando la puerta para charlar, yo no es al revés, no me vienen a buscar a mí, porque entienden que es un problema del gobierno, lo cual está mal, es un problema de los tandilenses. Atrás de eso me pareció, obviamente con otro análisis y con otro criterio, Unión por la Patria, a través de Darío Méndez, viene con un proyecto aparte, como corresponde, porque decir, lo puedo anclar en este contexto, pero son temas aparte, de profundizar el pasajero frecuente. El pasajero frecuente es una figura que nosotros introdujimos en el pliego, que es una figura bárbara, que en su momento ayudó a mucha gente, pero no fue tan expansiva, y que el peronismo ya en este segundo intento la quiere profundizar. Y me parece bien. Nosotros veíamos ahí una línea de trabajo. Solamente que, y esto lo quiero aclarar, el municipio hizo un esfuerzo económico para que los recursos que pone
son todavía más que lo que pone la Cámara de Transporte en el pasajero frecuente, y esos recursos salen del sistema de movilidad ordenada. Por eso obviamente no íbamos a estar de acuerdo en congelar los ingresos del estacionamiento, porque sí creíamos que podíamos fomentar el uso del transporte público sobre el uso del transporte privado. A partir de ahí, ahora se propone una nueva cuestión que es, más allá de los recursos que pone la Cámara de Transporte con el gobierno municipal, era bajar las escalones, y que los escalones, en vez de ir de 20 en 20, vayan de 15 en 15. Nosotros entendíamos que era una buena idea, pero que eso necesitaba de dos cosas. Primero, del análisis del Ejecutivo, y segundo, como eso cambia las condiciones del acuerdo entre partes en el pliego de transporte, necesita de la concordancia y del acuerdo por escrito de la Cámara de Transporte. Por lo cual, esto también lo hemos hablado con el bloque de Unión por la Patria. Para pedirle eso al Banese, que lo tenés ahí en el diario, hay que darle tarifa. Si no, es como que en el mismo momento que le estás congelando y que no le das, le vas a pedir otra cosa. Yo entiendo que el peronismo, que impulsa este proyecto, que lo entiendo que es un proyecto virtuoso, que el gobierno lo ve con buenos ojos. Hoy. No sé, pero que lo ve con buenos ojos. Si quiere que esto del pasajero frecuente prospere, tienen que dar tarifa. Si no, no va a caminar ni su propio proyecto. Bueno, ¿y qué alternativas, Juan, queda? Había cuenta que ya la Cámara de Transporte está anunciando que están tomando medidas para racionalizar uso de recursos. Quedan las medidas drásticas, que siempre se toman de último recurso. Pero hay que llegar a ese punto después de 3 meses de... Bueno, a mí no me digas. De reuniones, después de 3 meses de estar reunidos y no haber definido esto como para informarle, esto como para... Está bien, es que está bien lo que planteas, porque a mí me apena que una comisión que tuvo otra dinámica, y yo la he salido a defender muchas veces, inclusive contra declaraciones desubicadas de algún representante de la Cámara de Transporte, que ha tenido una dinámica de diálogo, de construir, de encontrarle la vuelta. Me apena que hoy encontrar en un lugar donde la responsabilidad es nuestra, y hace 3 meses que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Y ahora qué van a hacer, Juan? Y la medida de fuerza hoy es responsabilidad de los concejales. Entonces, yo apelo a que esto lo resolveremos prontamente, aunque la llave de esa resolución del conflicto no es mía, porque los 7 votos del radicalismo es del resto de los concejales. Algunos recapaciten, otros que entiendan que se gana y se pierde, y hiciste un proyecto, no se votó tal cosa, o otros que entiendan que para que el proyecto que presentaron ellos camine, necesitan del acuerdo con la Cámara de Transporte, para que esto no quede paralizado. Porque si esto se paraliza y se profundiza, obviamente que el pliego de transporte tiene un artículo donde considera que si se ve amenazado el servicio, la sostenibilidad, puede venir un decreto un decreto del Ejecutivo, alguna cuestión como medida de último recurso. Pero llega, claro, como medida de último recurso. A mí me apenaría que una... Sí se está pensando. Ejecutivo intervenga. Sí se está pensando, porque nosotros no vamos a dejar los temas que son importantes para la población. El Ejecutivo está pensando en intervenir. Nosotros lo estamos pensando como espacio político, no el Ejecutivo en sí, todos. Porque hablamos mucho de esto, y nosotros no vamos a dejar la sostenibilidad de un sistema de transporte que, con las dificultades que tiene, con los colectivos rotos y con la frecuencia, es un sistema de transporte bueno. ¿El Ejecutivo cómo intervendría? ¿A través de un decreto? Déjame terminar. Sí. Pero nosotros no vamos a dejar este tema abandonado a los 3 meses de discusión del Consejo Deliberante. Espero que el Consejo Deliberante lo resuelva. Y esto lo digo sin egoísmo partidario. Yo no me quiero poner la camiseta de Salvador. Quiero que esto nos juntemos y encontremos un acuerdo. Porque si vamos a una interrupción del transporte con los concejales no habiendo tomado una decisión, ni por sí ni por no, es penoso. Entonces, eso lo digo en el Consejo Deliberante, porque la Comisión de Transporte siempre trabajó bien y lo deberíamos hacer. Si no lo hace y esto se agrava, obviamente que el Ejecutivo, a través de la figura del Intendente, tiene pensado tomar decisiones y tomar carta en el asunto, porque hay que gobernar. La política no es hablar nomás. Sí, que sería a través de un decreto. Esto te pregunto. Sería a través de un decreto. La parte técnica la puedo explicar. Yo no soy muy leguleyo tampoco, pero está contemplado mínimamente a través de un decreto. Que puede salir un decreto del Intendente como una medida de fuerza si el transporte está interrumpido por tiempo indeterminado, y a partir de ahí después debería convalidarlo el Consejo Deliberante. Hay otros lugares en donde esto era moneda corriente, por ejemplo Mar del Plata, no hay que irse muy lejos, y el Consejo Deliberante le delegó la facultad del boleto al Intendente, a Montenegro. Pero bueno, es un acuerdo entre partes. Claro, si el Consejo Deliberante, a través de las otras fuerzas, entienden que no son capaces de tomar una decisión en este tema y lo quieren delegar, bienvenido sea. Nosotros estamos dispuestos a tomar decisiones. Estamos dispuestos a gobernar. Hace 22 años que gobernamos. Juan, la última. Vos decías que el año electoral empieza, digamos, a intervenir en la toma de decisiones de los bloques
Sí, en este tema y probablemente en otros también se empieza a ver. En todos los temas. ¿Ya se está viendo? ¿Y qué te parece? La semana pasada tuvimos la rendición de cuentas. Que se terminan votando las transferencias en un país con un contexto inflacionario donde los cálculos presupuestales cambian y los igual convengamos que no tiene que ver el índice inflacionario de ahora con el de hace un año y medio atrás. No importa, pero vos haces... No es lo mismo. Pero vos haces un presupuesto con una proyección de ingresos. Tenés otros ingresos y después haces el formalismo administrativo que es transparente para que eso se convalide. Y hay alguien que dice, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces, bueno, va a ser un año... Pero no está bien que suceda. Claro que no, bueno, pero suele pasar cada año las discusiones políticas se dan con las cuestiones políticas de fondo, hacia dónde vamos, por qué sí, por qué no. Nosotros no rehuimos al debate político. Es lindo, nos gusta hacer esto. Ahora, pretender esta cuestión de que cualquier cosa se tiña en la arena política de generar dificultad a un gobierno que, vuelvo a decir, tiene una trayectoria de más de 20 años, y que los que no te lo voten sean tus propios afiliados en algún punto o gente que vino en la lista con vos, es difícil de entender. No tiene otra explicación que no sea la construcción política propia o la generación de dificultades para el gobierno. El gobierno, como cualquier gobierno, tiene un montón de cosas para criticarle, como cualquiera que está en gestión, y cosas para mejorar. Ahora, que nosotros no seamos capaces de convalidar los procesos para que funcione el presupuesto, la convalidación de la rendición de cuentas, las transferencias de recursos. Cuando uno se hace una ampliación de un baño en la casa y viene el albañil que no está en la municipalidad y no es nadie y te presupuesta 5 y después te sale 8. Y después, esto. Entonces, no entender que desde la positiva y la ciudad andando, la discusión política sigue teniendo un rol, porque uno podría decir, no, bueno, vieron algo que realmente, pero la verdad es no votar el presupuesto, no votar los proyectos de las comisiones, no votar el aumento del boleto, no votar la fotomulta, no votar la venta Santa Marina, no votar el centro de convenciones, no acompañar la defensa de la educación pública. No, bueno, ya hay un momento que decís, bueno, listo, si quieren votar todo, no, está bien, pero yo lo interpreto como una cuestión puramente política y de diferenciación. Está bien que los espacios políticos nos diferenciemos más en un año electoral, pero diferenciemos no con las cuestiones operativas. No, y en este caso el tema de transporte que ya o a partir de hoy empieza a afectar directamente a la gente. ¿Cuánto entendés que está dispuesto a esperar el Ejecutivo para intervenir en este tema? No, está bien lo que me decís. De hecho, hoy hace un ratito lo estábamos hablando nosotros. Lo que pasa es que no te quiero decir un número de día ni nada, porque no lo tenemos pensado. Pero nosotros ya estamos viendo que si la Comisión de Transporte sigue en esta parálisis, el gobierno municipal va a tomar cartas en el asunto, porque esto hay que resolverlo. Entonces, no sé cuántos días, cuántos sí, cuántos no, porque esto es muy dinámico. Yo mañana me junto con algunos representantes de la UTA, estoy todo el tiempo en comunicación con la Cámara de Transporte y estoy en comunicación todo el tiempo con los otros concejales. Yo entiendo y aguardo la esperanza de que todavía hay un cambio más para que prontamente se encuentre una salida del Consejo Deliberante. Sobre todo, como hablábamos hace un rato, si se puede lograr que haya alguna salida virtuosa a través de un acuerdo del pasajero frecuente y de sostener la demanda. No la demanda, sino al usuario particularmente. Quiero decir esto y sé que me estoy excediendo. Ya hay muchas políticas parecidas al pasajero frecuente, al PAS, el PAN. Hoy la gente que paga el boleto plano es menos del 30%. El valor del boleto termina siendo una referencia. El gobierno municipal y también el gobierno provincial pone muchos recursos para que tener el boleto obrero, para que el trabajador informal con el pasajero frecuente, para que los estudiantes, los discapacitados, los que tienen algún plan de ANSES, los jubilados, los veteranos. Entonces, esa es la forma de pensar en el sostenimiento del transporte público. A partir de ahí, bueno, esperemos llegar a un acuerdo y esperemos que sea rápido. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo. Ya estamos casi sobre el cierre.